Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Coordinadora del programa MDI para la red de multiplicación. La misión no se detiene, continúa desde la digitalidad. Y eso es lo que hace MDI, multiplicación y desarrollo de iglesias. MDI es un programa dirigido para el liderazgo, la membresía y el pastorado en general, que buscan desarrollarse en la multiplicación y desarrollo de iglesias desde la digitalidad. Ahora tienes acceso solamente a través de un clic a todos los recursos de la ruta más y mejores iglesias que la red de multiplicación ofrece. Acompáñanos en esta experiencia digital en www.mdi.org.es. Bendiciones. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Coordinadora del programa
MDI para la red de multiplicación. La misión no se detiene, continúa desde la digitalidad. Y eso es lo que hace MDI, multiplicación y desarrollo de iglesias. MDI es un programa dirigido para el liderazgo, la membresía y el pastorado en general, que buscan desarrollarse en la multiplicación y desarrollo de iglesias desde la digitalidad. Ahora tienes acceso solamente a través de un clic a todos los recursos de la ruta más y mejores iglesias que la red de multiplicación ofrece. Acompáñanos en esta experiencia digital en www.mdi.org.es. Bendiciones. Queridos amigos, queridas amigas, familia, ¿cómo están? Esperamos de que se encuentren súper bien en todo sentido, de que sus familias, sus congregaciones, su familia extendida, sus amigos se encuentren gozando de la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Señor, como dice la palabra de Dios. Esta noche es una bendición poder estar con ustedes nuevamente en este octavo webinar que lo venimos realizando cada semana y que va a tener este ciclo como finalización el próximo miércoles. El próximo miércoles será el fin de ciclo de este ciclo, valga la redundancia, de webinars que hemos estado desarrollando. El día de hoy, un tema súper especial. Hemos hablado nosotros de cómo desarrollar la iglesia, la labor de la iglesia en la digitalidad. Hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de nuevas generaciones, del ministerio infantil, y ahora tenemos un tema supremamente especial también, cómo formar comunidades de aprendizaje. Y vamos a ver cómo nuestras congregaciones se han convertido en espacios, en agentes de capacitación a través de la digitalidad, pero hay unos elementos, unos detalles que como iglesia, como liderazgo, como pastoral tenemos que desarrollar de tal manera de que esta enseñanza sea más efectiva. Un saludo especial, amados hermanos, para quienes se están conectando. Por favor, déjennos saber desde dónde se encuentran. Estamos ya recibiendo saludos de Venezuela, estamos recibiendo saludos de Ecuador, estamos recibiendo saludos de México, está Argentina conectada y les damos la cordial bienvenida, queridos amigos. Por favor, déjennos sus comentarios, sus preguntas. Si es que ustedes pueden, por favor, repliquen este webinar en el enlace, y también, por favor, déjennos sus preguntas. Vamos a habilitar un enlace. Este enlace va a ser posible que nosotros conozcamos más de ustedes. Si ustedes llenan el formulario que vamos a poner en unos momentos en el chat del Facebook, nosotros vamos a hacerles llegar uno de nuestros recursos gratuitos, un libro digital que el doctor Gary Teja, quien es nuestro expositor el día de hoy, va a estar comentando. A ver, por favor, ustedes van a tener ahí en el chat un enlace. Por favor, llenen esa encuesta y cuando ustedes nos lo envíen, nosotros vamos a hacerles llegar a los correos que ustedes nos indiquen un libro digital con respecto a uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, antes de iniciar con la presentación de nuestro expositor, quisiéramos poner este tiempo en las manos del Señor. Por favor, acompáñenme a orar. Señor bendito, te damos las gracias, mi Dios amado, por permitirnos nuevamente estar aquí. Gracias nuevamente por la tecnología, mi Dios. Gracias por la virtualidad que nos permite estar donde nuestros hermanos aún sin estar presentes. Gracias, Señor Jesucristo, porque solo tú has hecho posible esto. Y te rogamos que bendigas este tiempo, que nos permitas nutrirnos de información, pero sobre todo que nos permitas mejorar el ministerio que has tenido a bien encargarnos. Te damos las gracias, mi Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, amigos y familiares y hermanos en Cristo. La dinámica del día de hoy va a cambiar un poco. Vamos a tener un pequeño tiempo de conversación con el expositor para calentar motores. Luego daremos paso a la exposición de nuestro amigo, el doctor Gary Teja, y haremos pausas, en efecto 4 pausas
en donde vamos a ir tratando de resolver sus preguntas, sus comentarios en cada una de ellas. Entonces haremos 4 pausas y luego de cada pausa habrá un espacio para preguntas. Por favor, no dejen hasta el último el tiempo de preguntar. Y bueno, sin más, el día de hoy, esta noche, es para mí una bendición poder presentar al doctor Gary Teja. El doctor Gary Teja es nuestro vicepresidente de ministerio. Y voy a leer una pequeña reseña de nuestro amigo. El doctor Gary Teja es el vicepresidente de ministerio global de la red de multiplicación. Tiene un PhD en educación a distancia y andragogía con especialización en mentoreo. Fue director de una maestría en plantación de iglesias en línea en el seminario Calvin de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Dirigió el programa a distancia para el Instituto Misionológico de las Américas en San José, Costa Rica, y ahí capacitó a muchos plantadores para trabajar también en el mundo musulmán. Es autor de una docena de libros académicos y si ustedes quieren hacer la prueba, yo lo he hecho. Por favor, googleen el nombre de doctor Gary Teja y ustedes van a encontrar muchísima producción académica. Siendo así, le doy la bienvenida, doctor Gary Teja. Me place mucho decir que usted es una persona a quien quiero mucho y que me ha acompañado y me ha mentoreado en gran parte de mi ministerio. Muchas gracias, doctor, y bienvenido la noche de hoy. Gracias, es un placer estar con todos ustedes a través de ese programa. Y cuando veo el video, me da ganas de ofrecerme para plantar una nueva iglesia. Gloria a Dios, sí, estamos todos invitados. Mateo 28 y 19 está latente en nuestras venas y estamos todos invitados a plantar iglesias y mucho más aún cuando tenemos las herramientas que ahora llegan a nuestra propia casa a través de la digitalidad. Antes de empezar, se me está pasando un anuncio grandísimo que tenemos que hacer. Amados amigos, el próximo miércoles es el webinar final de esta serie y nos estará acompañando la ingeniera Katie Dávila y el tema será Plataforma Digital de Aprendizaje MDI, donde estaremos presentando una vez más cuál es el recurso que la red de multiplicación ofrece para lo que decía Gary, la plantación de iglesias siga desarrollándose en su entrenamiento a través de la digitalidad. Y ojo, el próximo sábado 25, no sé si Joshua me puedes ayudar poniendo la imagen, el próximo sábado 25 de julio estaremos desarrollando el próximo entrenamiento en la plataforma MDI, Multiplicación y Desarrollo de Iglesias. Ahí está, entrenamiento global. Todos los que estén inscritos, ustedes después de este webinar pueden ir a nuestra página, a la página de MDI, www.mdi.org.es, estoy un poco distraído, y pueden inscribirse para que el sábado 25 de julio a las 8 horas de Centroamérica, 9 horas región andina y 11 horas Argentina o Cono Sur, ustedes puedan recibir el primer entrenamiento global en la plataforma que vamos a estar presentándoles la próxima semana y de la cual vamos a hablar ahora. Bueno, sin más, doctor Gary, gracias por la paciencia. Muchísimas gracias por este tiempo. Un tema que nos ha llamado mucho la atención ha sido el tema de cómo mejorar nuestra efectividad en cuanto a la enseñanza a distancia, la enseñanza digital. Y ciertamente muchos creemos que la digitalidad lo es todo y que con tener una cuenta en Zoom, con tener un grupo de estudiantes y un profesor,
estamos prácticamente listos para desarrollar enseñanza en línea. Pero hay muchas más cosas que tenemos que considerar. Más o menos, ¿cuáles serían esas cosas, querido doctor? Bueno, por ejemplo, como el tema de esta noche, hay que establecer una comunidad entre los participantes, tanto los estudiantes como el facilitador. Y si no tomamos el tiempo para ver cómo crear ese ambiente comunal entre ellos, la enseñanza sale muy estéril, hasta el punto de que algunos se aburren y ya no quieren seguir participando. Entonces yo creo que eso es quizá lo más importante, es de formar o crear ese ambiente de comunidad entre todos los participantes y el facilitador. Algo que mencionábamos en alguna conversación extra en vivo, extra micrófonos, era que muchas veces muchos de nosotros pensamos en que no podemos crear comunidad en un espacio virtual. Y recuerdo que usted mencionaba la virtualidad del apóstol Pablo en su trabajo con las iglesias y el mentoreo de Pablo a través de la virtualidad. ¿Cuál era esa virtualidad? Las cartas paulinas. Yeah. ¿Qué elementos podemos rescatar de esa práctica que era en ese tiempo, no sé si adelantarme un poco asincrónica, porque que llegue una carta hasta el lugar donde era de enviarle costaba días, al momento de ahora, donde usted está en Michigan, yo estoy en Quito, Ecuador, por ahí está Joshua, por ahí está Esteban en Buenos Aires y tenemos muchos hermanos de otros lugares. ¿Cómo podemos sacar partida de esto? ¿Cómo podemos ser efectivos en este aspecto? Bueno, como usted sabe, Pablo siempre dijo, ojalá que yo pudiera estar presente con ustedes, pero no pudo. Entonces, su medio de estar presente fue a través de esas cartas, estas epístolas. Entonces, lo textual sirve para dar un tipo de presencia de Pablo con estas iglesias. Y siempre dijo, cuando yo venga, donde siempre había una espera de que él iba a llegar para compartir con ellos cara a cara. Pero hasta entonces las cartas tuvieron que representarlo en la comunicación con estas iglesias. Muchísimas gracias, Gary. Y bueno, ustedes están esperando escuchar a nuestro expositor y no queda más, Gary querido, que presentar su tiempo. Entonces, adelante. Voy a hacer la pregunta de inicio. ¿Cómo formar comunidades de aprendizaje? Ok, entonces vamos a comenzar con eso. Hace unas 3 décadas, cuando la enseñanza en línea fue novedosa, muchos profesores protestaron y se reaccionaron en contra de programas digitales, programas de educación a la distancia, diciendo que de ex cátedra que era imposible formar una comunidad en la virtualidad y que la comunidad solo podía existir cuando la gente miró en los ojos del otro y cuando podían sentir el calor humano y aún oler el suspiro del otro. Ahora tenemos 30 años o más de experiencia en utilizar ese medio virtual. Estamos acostumbrados con esta forma de enseñanza-aprendizaje. Y cuando yo estaba a cargo de esa maestría en plantación de iglesias en línea en este seminario, tenía una profesora que estaba 150% en contra de enseñar en línea. Al fin del primer semestre, ella fue mi campeón para promover la educación electrónica. En nuestro contexto hoy en día, ese COVID-19 nos ha esforzado a considerar
que para sobrevivir en ese ambiente tenemos que hacerlo a través de la comunicación virtual o digital. Es decir, hoy por hoy, la comunidad electrónica y la comunidad virtual son una realidad, no solo para los académicos, sino también para los pastores y para los capacitadores de plantadores que opten por usar ese medio electrónico. Nosotros, por ejemplo, vemos la capacitación urgente de nuevos plantadores alrededor del mundo y algunos lo hacen a través de la MDI y vamos a tener más sobre la MDI la próxima semana. O, por ejemplo, vemos la capacitación, programas para la nueva generación que Romelito está llevando a cabo. Por urgencia y por las restricciones impuestas por los gobiernos y por el virus, hemos tenido que adoptar estos programas y otras formas de entrenar. Y cada participante en estos programas llega a ser una personalidad virtual. Nosotros estamos desarrollando lo que se llama una persona particular cuando estamos trabajando en línea. Para que exista la personalidad virtual o electrónica, hay ciertos elementos que deben estar presentes. La capacidad de mantener un diálogo interno para formular respuestas. La capacidad de crear un sentido interno de privacidad, es decir, la creación de una apariencia de privacidad tanto en términos del espacio desde el cual la persona se comunica. La capacidad de crear una imagen mental de la otra persona en el proceso de comunicación. Como ahora, yo tengo que imaginarme quiénes están ahí escuchando esa charla. Necesito crear una imagen mental de las otras personas. Y al fin, la capacidad de crear un sentido de presencia en línea a través de la personalización de las comunicaciones. ¿Cómo puedo personalizar lo que estoy diciendo para que eso tenga efectividad? Sin embargo, la formación de la comunidad en ese mundo virtual no es automática. Requiere trabajo, sudor, sabiduría de parte de quien imparte la enseñanza y los participantes. En la educación a distancia se debe prestar atención al desarrollo de este sentido de comunidad dentro del grupo de participantes para que este proceso de aprendizaje o de capacitación sea exitoso. La comunidad de aprendizaje es el vehículo a través del cual el proceso de aprendizaje ocurre en línea con tantas personalidades virtuales que es el número de participantes en este curso mismo. Entonces vamos a parar ahí para ver si hay preguntas o si hay algo que aclarar. Querido doctor, sí, yo quisiera tomar un poco lo que usted está mencionando y no sé si preguntar, muchas veces nosotros creemos que hacer comunidad es que cuando nosotros estamos dictando un taller, estamos desarrollando un discipulado, estamos en un grupo pequeño o estamos en una reunión, tenemos que tener encendidas las pantallas de nuestra computadora. Y a lo mejor asumimos que ese vernos a través de la digitalidad es suficiente. ¿Qué piensa usted al respecto, querido doctor? Ok, vamos a ver más adelante que la formación de la comunidad implica una serie de cosas que tienen que pasar primero. Solamente poner a alguien frente a una cámara
y los demás es como oyentes. Eso no es suficiente para decir que hay comunidad. Si no existe la interacción entre el locutor y los participantes, si los participantes no pueden hacer sus preguntas, sin ese intercambio entre el locutor y los participantes es de una vía. Y para tener comunidad debe de haber doble vía. Ok, muchísimas gracias. Voy a regresar un poquito a los elementos para la comunidad digital. Y me llama mucho la atención el segundo punto, crear un sentido interno de privacidad. ¿Eso podría, por favor, explicar un poquito más? Bueno, es que siempre los que participan en línea, sea por Facebook o por otros medios, pierden su privacidad, está exponiéndose frente a todos los demás. Y sabemos que aún en programas educativos tienen que mantener un grado, un sentido de privacidad de uno mismo. Entonces, algunos mantienen una privacidad de un grado demasiado fuerte y no se expresan ante los demás, pero otros expresan demasiado. Entonces, hay que mantener un grado de privacidad cuando uno participa en una capacitación. Muchísimas gracias, doctor Gary. Y si me permite, antes de seguir adelante, solo quisiera enviar saludos a los países que están conectados en este momento ya. Están Venezuela, Cuba, México, Ecuador, Uruguay, Honduras, Argentina, Colombia, nos están siguiendo. Y debo mencionar que enviamos un saludo especialísimo a Cuba por conectarse con nosotros. Doctor Gary, continúe, por favor. Estamos atentos. Bueno, gracias. Seguimos entonces hablando de la comunidad en sí. Y nos es menester considerar el origen de la palabra comunidad. Si vamos a tomar ese tiempo para hablar de la importancia de formar comunidad, debemos entender qué quiere decir la palabra misma. Comunidad y la palabra comunicación provienen de la raíz comunicare en el latín, que significa compartir. Entonces, el compartir es la acción, es la actividad en una comunidad, sea presencial o virtual. Como seres humanos, nos interactuamos en comunidad. Algunas formas de afectar la comunidad o compartir en ese mundo real y virtual serían a través de proyectos de grupos pequeños, simulacros, actividades grupales. Además, en el mundo virtual añadimos los foros de discusión y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Nosotros gravitamos hacia los medios que nos permiten comunicarnos y formar comunidades porque eso de hecho nos hace más humanos. Pratt y Pelov, que son los gurús de la educación a distancia, han dicho la noción de contacto virtual en lugar de humano en la comunicación electrónica establece un dualismo artificial. Debido a que las personas generan comunicación, incluso si es textual, la comunicación virtual sí es humana. Y es una realidad, una verdad de que nosotros debemos reconocer en lo que hacemos en la pastoralia, en el discipulado y en la multiplicación de sembradores de iglesia. Se puede llevar a cabo virtualmente o cara a cara y que eso es una acción humana. La comunicación se define como un todo dinámico que surge cuando un grupo de personas comparte prácticas comunes, son interdependientes,
cuando toman decisiones conjuntamente, cuando se identifican con algo más grande que la suma de sus relaciones individuales y se comprometen a largo plazo con el bienestar, siendo los suyos, los de los demás y los del grupo. Así que la comunidad implica mucho más que solamente poner algo en línea y con la esperanza que todos van a aprender. Si no hay ese calor humano que existe entre los que participan, entonces eso es nada más que texto que ofrecemos y uno puede hacerlo por sí solo en su casa sin tener ese calor humano con otras personas. Y paramos aquí para ver si todo eso está entendido o si hay más preguntas. Oh, sí, muchísimas gracias. Están llegando algunas preguntas muy interesantes desde Venezuela. Y tomando en cuenta el aspecto, el concepto interactividad o interacción entre participantes, nos hacen dos preguntas muy interesantes. ¿Qué tan eficaz es la enseñanza virtual? Pensando en este tiempo, cuando la iglesia en general tuvo que aprender para América Latina, en un periodo de 4 meses más o menos, cómo volcar todo su sistema de enseñanza y acompañamiento a través de la digitalidad. Voy a repetir, ¿qué tan eficaz es la enseñanza virtual en este contexto? Bueno, puede ser muy efectivo. Sí, como dije, hay una interacción entre los participantes. Pero si solamente nosotros estamos respondiendo a un texto, si estamos trabajando en nuestro despacho, en nuestra oficina a solas, sin tener esa comunicación con los demás, no es muy efectivo. Yo puedo aprender muchas cosas a solas, pero en lo que estamos haciendo nosotros como iglesia, como grupos dentro de la iglesia, como plantadores, como discípulos, queremos ver un tipo de interacción entre todos. Y solamente de esta forma, eso puede ser eficaz y puede ser algo muy humano y ser comunidad. ¿Me explico? Sí, correcto. Eso me lleva a un criterio. Estamos hablando de interacción como un elemento vital para generar comunidades que puedan establecer relación y que nos permitan ser más eficaces en nuestra enseñanza. Bien dicho. Pero, ¿qué con el tema de la prédica dominical? Que es un espacio donde no lo hemos venido manejando con interacción. Ha sido un espacio que ha sido una unidireccionalidad desde el púlpito hacia la congregación. Y aquí una pregunta sobre esto. Nos dicen, ¿cuál es el tiempo apropiado para la predicación a través de la digitalidad? Discúlpeme si lo redondeé, pero hay algunos elementos que se cruzan ahí. Claro. Y yo sé que todos nosotros hemos escuchado predicaciones en los últimos meses de forma virtual. Algunos lo hacen muy bien, otros no. Yo creo que, digamos, como en una iglesia en vivo, a veces después de la predicación, si hay, por ejemplo, una escuela dominical para los adultos, la gente tiene que resumir la predicación y hay preguntas que pueden contestar que tienen que ver con la prédica. Yo creo que cuando estamos predicando a través del Internet, se podría ofrecer a los oyentes preguntas que ellos mismos pueden discutir entre su familia o pueden ir en línea con otras familias para discutirlo, para que eso sea más que una sola vía.
Estoy muy impresionado con las iglesias en vivo en que la gente dice amén, aleluya, porque entonces están reaccionando a la predicación, están mostrando que están presentes. Hay algo presencial en eso. Y eso es lo que tenemos que hacer en línea, ver cómo tener una presencia. Amén. Muchísimas gracias. Solo si me permite un aporte y un testimonio. He visto muchas congregaciones que ya han desarrollado un ministerio pastoral digital, por ponerle un nombre, donde el pastor, por ejemplo, hace un llamado a que la congregación que esté escuchando del otro lado envíe sus motivos de oración, envíe preguntas, alguna cosa, y hay un equipo de personas de parte del staff de la iglesia, ministros de la iglesia, que están contestando y permitiendo hacer más interactivo ese espacio. Sí. Este testimonio me ha llamado mucho la atención y lo quería poner en consideración porque puede servir como un insumo para ustedes, amados pastores, que están pensando cómo interactuar más con sus congregaciones en el fin de semana, el domingo. Pero bueno, mi propia iglesia, Romelito, propia iglesia estaba ofreciendo el culto en línea y a la par, al lado, la gente, los oyentes podrían mandar sus comentarios. Entonces, había un tipo de interacción entre el pastor, los músicos que estaban apoyando al pastor, y la gente podría mandar sus comentarios, sus preguntas, y entonces estaba dando un tipo de presencia de la congregación, no solamente escuchando al pastor. Una última pregunta para cerrar este bloque. Se está hablando cada vez más de que la iglesia pueda segmentar y direccionar sus servicios a los grupos objetivos, disculpen que utilice estos términos, a los grupos objetivos a los que responde. Y pienso en esto, por ejemplo, generar cultos de adoración, de enseñanza cerrados para la membresía y mantener espacios de evangelismo, de alcance a nuevas personas públicos a través del internet. De esta manera están haciendo muchos, se enfocan en una membresía que puede entender un mensaje más evangélico o templocéntrico, digámosle de alguna manera, y también tienen su propuesta para nuevos grupos donde hay que hablar un lenguaje más coloquial, digamos. Yeah. ¿Piensa usted que es una propuesta acertada porque así permitimos interacción en un lado? Los miembros de la iglesia se sienten por algún lado como en comunidad. Okay. ¿O qué piensa acerca de esta propuesta que están haciendo? Bueno, mucho? Tú sabes que hace tiempo era de moda tener cultos sensibles a los no creyentes. Y eso, yo sabía de una iglesia que el culto de la mañana era para los no creyentes. Mientras tanto, el culto de la noche era para los creyentes y el pastor podría profundizarse en la teología, la doctrina, los puntos más profundos de la Biblia, ¿no? Y hoy en día, para decir si se puede hacer lo mismo en línea, está bien. Yo conozco, bueno, vamos a hablar del pastor Juan Castro de España más adelante. Yo sé que él mismo, a través de presentaciones en línea a todo el mundo, más proyectos de obra social, proveyendo comida y ropa para los necesitados, los marginados en su sector. Este mes pasado tenía 25 nuevos que cuando abrieron la iglesia otra vez, el templo otra vez,
estos 25 estaban presentes en el templo. Entonces yo creo que tenemos que ver cómo hacer un matrimonio entre las necesidades de los no creyentes y las necesidades de los creyentes, sin olvidar del uno o del otro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ese es una arte, pero es necesario. Muchísimas gracias, Gary. Hay bastantísimas preguntas en realidad y vamos a irlas desarrollando conforme van pasando el tiempo. Por favor, sigan enviando sus preguntas. Vamos a tratar de contestarlas a todas. Hay bastante contenido en ellas, pero yo creo que algunas de ellas, querido Gary, usted las va a abordar en el siguiente bloque. Por favor, adelante. Ojalá. Ahora vamos a hablar de las comunidades virtuales y presenciales y si hay diferencia. En general, se considera que las comunidades estaban basadas en lo que llamamos el lugar, algo presencial, pero debido a que la comunidad ya no es un concepto basado en un lugar, estamos redefiniendo qué es y qué no es la comunidad. Linda Harrison dice que el Internet es un lugar y es más como una comunidad, como lo hemos estado definiendo, en lugar de una vía pública o una red de rutas a la información, como su nombre lo indica. En línea hay mucha comunicación, información que se transmite, conversación textual ocurre, aún se lleva a cabo el discipulado en la iglesia local a través de la virtualidad. Aún se puede tener reuniones frecuentes de cara a cara digitalmente por medio de Zoom o Skype o otros medios de comunicación digital que promueven esa idea de comunidad. Todo eso presenta el mundo virtual como un lugar. Me explico. Y creo que en los últimos meses nos hemos acostumbrado a comunicarnos a través de estos medios electrónicos. Y poquito a poco, el mundo virtual nos parece un lugar común y corriente. Y en un sentido es muy humano. Hemos visto que podemos congregarnos como iglesia en ese mundo virtual. Podemos tener un estudio bíblico en el mundo virtual. Algunos podemos celebrar la Santa Cena en el mundo virtual. Lo que no hemos visto es un bautismo virtualmente todavía, pero la Santa Cena sí. Conozco una iglesia que ayer ordenó a nuevos ancianos gobernantes a través de Zoom. Y hay coaliciones de científicos que por muchos años se han reunido en conferencias solamente a través de lo virtual. Y estos realmente son comunidades. Si el mundo virtual sí es un lugar, la pregunta predominante y prevalente es cómo hacer de ese mundo virtual, esa comunidad electrónica, más y más humana. Y a ver si hay preguntas que tienen que ver con eso. Vamos a ver, está súper interesante el tiempo, querido Gary. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, el hermano Juan.
Saludos, queridos hermanos, donde se encuentren. Mil disculpas, tuvimos una caída de internet de nuestro maestro de ceremonias, pero en pocos minutos se vuelve a reintegrar. Por favor, Gary, continuemos con este bloque y vamos luego a enseñarles el link para que ustedes puedan obtener algunos libros virtuales de nuestra parte. Ok. Seguimos. Gracias, doctor Gary. Y me interesan las preguntas que están llegando, pero vamos a ver si podemos tocarlas después. Entonces, ¿cómo hacer más humano ese ambiente en línea? Para tener éxito, las clases, los seminarios, las reuniones realizadas en un entorno, en un ambiente en línea, deben crear un campo de juego igualitario. En otras palabras, debe haber igualdad de interacciones entre los participantes y el facilitador y también entre los participantes mismos. Las experiencias más poderosas son aquellas en las cuales vemos esta interacción dentro de ese grupo mismo, en lugar de solamente entre un participante y un facilitador. Las reglas que contribuyen al éxito de grupos pequeños en vivo se aplican también en el mundo virtual o digital. Y ese buen recurso que se puede consultar es el librito de la red titulado Socorro, cómo dirijo grupos pequeños en plantación de iglesias. Se puede aplicar tanto con grupos en vivo como en grupos virtuales. Los temas, cómo aprenden los adultos, cuáles son los tipos de líderes de estos grupos pequeños, tipos de personalidades en grupos pequeños, dinámicas de grupos pequeños y consejos para el trabajo en grupos pequeños. Casi todo el contenido tiene aplicación en el mundo digital como en el mundo real. Y podemos pasar por una capacitación en la iglesia o en una situación educativa en línea sin tener esa interacción que sea cara a cara. Pero para que eso sea más humano, tenemos que crear momentos de encuentros cara a cara, aún sean virtuales. Por eso, la capacitación que Juan Castro está ofreciendo a los plantadores en España se realiza en línea en modo asincrónico. Pero una vez al mes, los plantadores de iglesias se unen en una llamada Zoom sincronizada. Entonces, quiere decir que estos mismos plantadores que están contestando las preguntas, que están aprendiendo cómo formar una nueva iglesia, por lo menos una vez al mes se presentan cara a cara a través de Zoom y tienen tiempo para formalizar lo que estaban aprendiendo a solas. Tanto en España como en América Latina, iglesias están siendo plantadas por plantadores capacitándose en línea ahora. Y ellos a través de Zoom están formándose como una comunidad. Otros están llevando a cabo estos grupos del foro en línea, pero cuando están en una reunión Zoom, ellos están contribuyendo a la formación de la comunidad. Reconocemos que hay pasos básicos para el desarrollo de la comunidad. Sin ellos tenemos un grupo, pero no necesariamente tenemos una comunidad de personas. ¿Qué debemos de hacer? Debemos definir claramente el propósito del grupo. Joshua, ¿está conmigo todavía? Entonces, aquí estamos, querido Gary. Ok, gracias. Entonces tenemos que definir claramente el propósito del grupo.
Si es un grupo de plantadores, es de plantar una iglesia. Si es un grupo de discípulos, entonces es como profundizarse en el discipulado. Segundo, crear un lugar de reunión distintivo para el grupo. A veces lo llamamos entonces un café virtual o algo parecido. Es un lugar virtual donde los plantadores o los discípulos pueden relajarse y compartir con los demás en la clase cosas familiares, personales, los éxitos, tal como hacemos cuando nosotros nos sentamos presencialmente a la mesa en una cafetería, cara a cara. Eso es lo que queremos duplicar dentro de la aula digital. Y tenemos que entonces definir normas y establecer un código de conducta, claro. Son normas, por ejemplo, de comunicación textual, evitando el uso, por ejemplo, de frases en letras mayúsculas que pueden mandar un mensaje equivocado de desacuerdo o de frustración. Nos preguntamos, ¿cuándo vamos a participar en el foro? ¿Cuánto sería lo mínimo que se espera de una contestación? ¿Cuáles son los puntos de cortesía que se espera en la comunicación? Además, debemos permitir a los miembros resolver sus propios conflictos. Y yo sé que eso parece no muy cristiano, pero sabemos que el conflicto es una parte normal en cualquier intercambio, sea presencial o sea en línea. Y el facilitador tiene que permitir a los participantes a resolver estos conflictos que surgen. Y sabemos que en el contexto virtual hay ausencia de señales verbales, faciales y corporales, y vemos la dificultad para expresar emociones en ese medio textual. Así que los conflictos van a surgir y tenemos que dejar espacio para resolver estos conflictos. Debemos trabajar en colaboración en asuntos o temas. Si el programa lo permite, los plantadores, por ejemplo, pueden participar en proyectos en línea, pueden aconsejar los unos a los otros, animándolos en sus proyectos de plantación o aún ofreciendo ideas y sugerencias en cómo llevarlo a cabo. Y al fin tienen que apoyar y alentar mutuamente. Los plantadores, los discípulos deben compartir lo bueno, lo malo y así sentir participación en comunión y en comunidad. A ver, Romelito, si hay preguntas de este ende. Muchísimas gracias, doctor Gary. Como todo en la digitalidad es también bíblico, a mí me pasó Proverbios 24:16. Me caí, la conexión se fue, pero me he vuelto a levantar. Muchísimas gracias y lamento mucho el exabrupto. Bueno, sí, doctor Gary, teníamos una pregunta, no sé si la lograron responder, y tenía que ver a cómo involucrar a las personas en este sistema cuando las personas son apáticas o no quieren, está muy relacionado a lo que estamos hablando. Ok, es que no era muy clara la pregunta, es que el sonido salió, pero me entiendo que está hablando de los apatéticos en el grupo y cómo involucrarlos. Bueno, cuesta más tiempo. En vivo es más fácil hacerlo, pero
virtualmente, si hay posibilidad como en ese chat de Zoom de tener una conversación privada, uno puede hacer conexión con estos apatéticos y preguntar si hay algo más que podemos ofrecerlos para que ellos sean más verbosos y más participativos en la conversación. Eso tiene sentido cuando estamos hablando del foro. Cuando están trabajando, por ejemplo, en la MDI, solamente están recibiendo los módulos, no tanto, pero si vamos a ofrecer el foro como un medio para tener interacción entre el facilitador y los participantes y entre los mismos participantes, debe haber preguntas que ellos pueden contestar y los mismos participantes deben poder ofrecer sus propias preguntas y sus propios comentarios en el foro virtual. Y así entonces uno podría involucrar a los apatéticos si hay temas de interés de ellos mismos. Tenemos que animarlos, pero es mejor animarlos fuera de grupo, en ese chat privado, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctor Gary. Había una pregunta con respecto a, más que nada es una observación general y preguntaban si es que este tiempo de pandemia, de no estar dentro del templo, de no asistir a un templo, nos había de alguna manera dejado de ser parte de una comunidad. ¿Cómo lo ve usted, mi querido doctor Gary? Es una buena pregunta, una buena observación. Yo creo que todo depende de la iglesia misma en cuanto al grado de exponerse, de involucrarse en la vida de los congregantes. Si los líderes de la iglesia están haciendo llamadas semanalmente, por ejemplo, para ver cómo están, si hay una situación en que podamos ayudar, tiene un asunto de oración, entonces los líderes tienen que mostrar que tienen mucho interés en los congregantes, aun si fuera posible visitarlos. En algunos casos, como en España, pueden salir en algunos sitios, en algunas partes del país, y entonces ellos pueden visitar a los congregantes. Y yo sé que algunos, aún en mi propia iglesia, han optado por no asistir presencialmente. Ya tenemos cultos públicos y algunos han decidido quedarse en casa y quizás participar virtualmente, pero no en persona. Y yo sé que para la nueva generación, ellos quizás van a seguir reuniéndose, congregándose a través del Internet y no tienen ese deseo de estar presentes en un culto público. No sé si me explico. Muchísimas gracias. Sí, correcto. Y viene a responder en parte la pregunta de nuestro pastor amigo Carlos Velázquez de aquí de Quito, Ecuador, que nos preguntaba cómo dar seguimiento a los nuevos creyentes virtualmente. Y usted ha mencionado de canales telefónicos. Y hay un criterio que estamos manejando en muchos lugares de Ecuador, y entonces los pastores están desarrollando este proceso de acompañamiento a través de tecnología análoga. Esto quiere decir del teléfono a línea, o aún visitas muy preparadas para no contaminar. Un aporte muy necesario también.
Querido Gary, por favor, adelante. Okay. Vamos a la parte final de su Okay. exposición, por favor. Ya. ¿Y quiénes son capaces de aprender en línea? Bueno, tenemos dos clases de personas, ¿no? Los introvertidos y los extrovertidos. Y ellos reaccionan de forma diferente en esos programas digitales. Las personas introvertidas que son más involucradas están creando un entorno virtual porque pueden procesar información internamente y son menos extrovertidos socialmente. Procesan cosas en su mente, son menos expresivos, prefieren estudiar y aprender a solas, pueden contemplar, procesar y prefieren reflexionar antes de hablar. Pero es más difícil para el extrovertido. Tal vez porque tienen menos necesidad de hacerlo. Los extrovertidos tienden a sentirse más cómodos procesando verbalmente y en compañía de otros. Se desempeñan mejor en presencia de ruido que en un entorno de aprendizaje que es silencioso. Uno solo tiene que mirar a sus colegas a su alrededor, tanto los introvertidos como los extrovertidos, para ver quiénes florecieron dentro de la cuarentena y cuáles se desanimaron y se frustraron. Y me imagino que son los introvertidos que aguantaron mejor la cuarentena que los extrovertidos que quieren estar hablando cara a cara con sus amigos. Eso nos lleva a la pregunta de si lo que ofrecemos es sincrónico o asincrónico. Y vemos que el extrovertido prefería un entorno sincrónico en el que la interacción sea en tiempo real. Mientras tanto, el introvertido prefiere el entorno asincrónico en el que tiene tiempo para reflexionar antes de contestar. Lo que vemos nosotros, y me atrevo a decirlo acá, que en cuanto a la capacitación de plantadores y en clases de discipulado en línea, son los introvertidos que aprovecharán de completo de esta oportunidad virtual. Para el extrovertido, le va a costar más para acomodarse a ese contexto. Y por eso ofrecemos esa combinación de ese tiempo asincrónico textual en foros con tiempos sincrónicos en Zoom. Y eso es el secreto del éxito de lo que Juan Castro está haciendo en la capacitación de plantadores ahí en España. Hay tiempo textual, pero hay tiempo de relacionarse cara a cara a través de Zoom. Seguimos. El rol del facilitador y del participante en comunidades virtuales. En línea, como en tiempo real, el facilitador y los participantes tienen sus roles particulares que jugar. El papel de ese facilitador tiene ese rol pedagógico o andragógico. Y tiene que servir como una porrista. Tiene que navegar ese plan educativo. Tiene que compartir cierta información. Pero en su rol pedagógico, él tiene que facilitar la capacitación. En su rol social, tiene que asegurarse de que ese medio ambiente sea amigable y seguro. En su rol directivo, tiene que establecer la agenda, establecer los objetivos de ritmo, elaborar las reglas
en que todos van a trabajar. En su rol técnico, tiene que sentirse cómodo con la tecnología y tiene que ser capaz de ayudar a los participantes con la misma. El rol del plantador o del discípulo, si es una clase de discipulado, debe asegurar eso, que cada participante se involucre al máximo. En el foro, eso quiere decir que el participante debe responder a las preguntas, debe hacer preguntas, debe animar a los demás en el grupo y desafiar a los otros para cumplir con sus deberes. El participante en esa clase virtual es tan activo y proactivo y como debe ser en una clase en tiempo real. Entonces, eso nos llega hasta el fin cuando hablamos de la evaluación de programas virtuales a la luz de establecer comunidad. Preguntas que debemos hacer en cuanto a la MDI y otros programas, otros cursos en línea. Preguntamos si es funcional, es decir, que podemos ofrecer material en ese curso y si podemos crear foros de discusión para hacer más fácil el entendimiento de la materia. Preguntamos si es simple de operar tanto para el facilitador como para los participantes. Yo conozco programas bien diseñados, bien hechos, pero no son fáciles de manejar, de navegar. Entonces hay frustración de parte de los participantes. Es fácil de usar, es amigable, es visualmente atractivo, es fácil de navegar y permite que los participantes interactúen entre sí. Como digo, podemos ofrecer algo de una sola vida y poner todo textualmente. Pero si incluimos un foro de discusión o si tenemos ese momento en Zoom en que todos los participantes pueden ver las caras de los demás, vamos a tener un programa virtual con más éxito y más humano y veremos entonces la formación de comunidad en el mundo virtual. El éxito de un programa en línea, tal como la de MDI, depende no solamente de los creadores del programa, sino también de los usuarios, los participantes. Su retroalimentación es muy importante para ese curso virtual. Espero que esa presentación les ayude para considerar la importancia de formar comunidad en estos programas en línea y que reconozcan que estudiando en tiempo real o en tiempo virtual, el éxito de esta enseñanza-aprendizaje tiene que ver con el grado de que se forma comunidad entre los participantes. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, doctor Gary. Debo compartir los saludos y los agradecimientos que tenemos hacia su participación. Muy interesante la charla y nos quedamos con el hacer comunidad como un elemento que fomenta la eficacia de la preparación o de la capacitación digital. Y bueno, como ustedes saben, amados amigos, la próxima semana concluimos este ciclo de webinars con el último tema para esta vez, que es plataforma digital de plantación de iglesias. Y en pantalla lo tienen, plataforma digital de plantación de iglesias, que estará con nosotros compartiendo este tema, invitándonos a
a inscribirnos también en esta plataforma que es gratuita y que la red de multiplicación le está poniendo a disposición de todos ustedes, la ingeniera Katie Dávila, que es la coordinadora del programa Multiplicación y Desarrollo de Iglesias. Multiplicación y Desarrollo de Iglesias, como ustedes conocen, es la plataforma de enseñanza para plantación de iglesias. Nuestros 12 módulos de plantación se encuentran en esta plataforma y está a disposición de todos ustedes gratuitamente. Para esto, la próxima semana, la ingeniera Katie nos estará dando a conocer pormenores de la plataforma. Nuestro director de campo, el pastor Cristian Bustos, también estará presentándonos su visión y su testimonio de cómo esta plataforma ha servido para seguir promoviendo la plantación de iglesias en tiempos donde tenemos que utilizar la digitalidad como punta de lanza. Y entonces, la próxima semana también, el sábado 25, estará desarrollándose la capacitación global de la plataforma o el entrenamiento global de la plataforma Multiplicación y Desarrollo de Iglesias. Si ustedes se están preguntando cómo me inscribo, simplemente diríjase a www.mdi.edu.es. Estoy de acuerdo, no sé si me estoy equivocando, Joshua querido, corrígeme si estoy mal. www.mdi.edu.es, antes dije org.es, mil disculpas por ese lapsus. Y entonces ustedes se inscriben ahí, les va a llegar un correo electrónico con una indicación y ustedes ya están aptos para tomar la capacitación el día sábado 25 de julio. Por ahí tenemos preguntas. ¿Cuánto cuesta esta capacitación? No tiene un costo. Esto ya está pagado y es parte de este proceso de apoyo que la red de multiplicación y sus quiere dar a Latinoamérica en esta versión digital. Bueno, no quisiera dar unas últimas palabras, querido Gary, para despedirnos, por favor. Gracias. Solo para decir que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy diferente. No es lo normal. Pero veo que las iglesias están aprovechando de la tecnología para poder responder a la necesidad de seguir formando comunidad entre sus propias congregaciones y también en ofrecer discipulado y como la MDI ofrecer algo para los plantadores de iglesia. La tecnología solamente es una herramienta y la eficacia de eso tiene que ver con los usuarios y con los creadores de estos medios. No debemos pensar que poner algo en línea va a tener los resultados deseados, pero nosotros tenemos que pensar claramente qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a hacer, cómo podemos formar comunidad e interacción entre todos los participantes. La tecnología no es una respuesta, es solamente una herramienta. Y el valor de todo eso tiene que ver con nosotros mismos, pastores, educadores, técnicos, y juntos podemos ofrecer algo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, querido Gary, y gracias a todos ustedes una vez más, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela, Cuba estuvieron presentes la noche de hoy. Les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por su paciencia y recuerden que este video se queda aquí en nuestro timeline de Facebook y entonces seguimos recopilando sus inquietudes, sus comentarios. Me olvidaba, por favor, dé clic en el enlace, llene los datos y nosotros le estaremos enviando el libro que el doctor Gary Teja nos mostró de parte de la red de multiplicación, Socorro,
cómo dirijo un grupo pequeño. Sin más, amados hermanos, un abrazo fraterno a la distancia y que el Señor les siga bendiciendo. Un abrazo. Aleluya. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Coordinadora del programa MDI para la red de multiplicación. La misión no se detiene, continúa desde la digitalidad. Y eso es lo que hace MDI, multiplicación y desarrollo de iglesias. MDI es un programa dirigido para el liderazgo, la membresía y el pastorado en general, que buscan desarrollarse en la multiplicación y desarrollo de iglesias desde la digitalidad. Ahora tienes acceso solamente a través de un clic a todos los recursos de la ruta más y mejores iglesias que la red de multiplicación ofrece. Acompáñanos en este